Muchas gracias a las personas que están todas aquí con este día soleado y en esta dificultad de nuestra ciudad, sacarle tiempo hoy a estar aquí un rato en estos muros que estábamos comentando, que estos muros coloniales que dan fresquito del calor que está haciendo afuera. Pues para poder ser respetuosa con el tiempo y con lo que les quería compartir y contar hoy, voy a ir leyendo, pero obviamente tratando de que sea un acercamiento pues muy amable e interesante a este tema pues que vengo trabajando hace ya un tiempo, y es desde mi especialidad desde el siglo XIX también tratar de entender cuál es el rol que ha cumplido el arte prehispánico en esa construcción del XIX, y pues por eso también agradecerle al museo estar aquí. Entonces, bueno, el arte rupestre en la historia del arte del siglo XIX en Colombia cumple un rol fundamental en la construcción de la idea de paisaje nacional. Esta historia inicia desde antes de los procesos de independencia, con los relatos de los cronistas, y luego con las láminas y las descripciones de Alexander von Humboldt, seguido de los viajeros extranjeros que visitaron el territorio en las décadas de 1830 y 1840, quienes se aproximaron a reconocer en los vestigios arqueológicos prehispánicos una noción muy endeble de paisaje. Esta idea se fortaleció con el proyecto oficial de la Comisión Coreográfica, donde las láminas de Carmelo Fernández, Henry Price y Manuel María Paz promovieron el dibujo de lugares emblemáticos que contenían arte rupestre como una forma de entablar un diálogo entre la historia prehispánica y el paisaje de la República moderna. A este episodio le siguieron artistas locales como Manuel Doroteo Carvajal en la década de los 50 y 60 y extranjeros como el español José María Gutiérrez de Alba en 1870. Este último hizo dibujos originales y copias de la comisión en sus cuadernos, reforzando la conexión historicista que cumplió el arte rupestre como una manera de construir la historia por medio de paisajes con elementos civilizatorios. A la producción visual también se sumaron ejemplos de la literatura, que vamos a ver ahorita más adelante, como la novela Manuela de Eugenio Díaz de 1856. Terminando el siglo, el médico, político y escritor Liborio Cerda encontró en la representación de este tipo de paisajes una narración sobre la historia de la nación que permitiera ir al pasado y volver a narrar el presente. Esta conferencia entonces, esta charla, quiere proponerles un recorrido por algunos casos específicos del siglo XIX en Colombia en los cuales la pintura rupestre fue protagonista y permitió a las élites intelectuales pensar la pintura sobre piedra como un medio para crear un discurso sobre el territorio que se integrara a la tradición pictórica del género del paisaje. Entonces, lo primero que debemos entender al aproximarnos a este tema es la noción de pasado que se tuvo en cuenta a lo largo del siglo XIX en nuestro país, en relación con los vestigios y las ruinas del pasado prehispánico. Clara Isabel Botero, en su libro El redescubrimiento del pasado prehispánico, explicaba que las actitudes que españoles y posteriormente criollos asumieron frente a la diversidad de objetos producidos por las sociedades indígenas encontrados en sus templos, casas, sitios funerarios y lugares de ofrenda estuvieron marcadas esencialmente por dos elementos que se entrecruzaron: la codicia por el oro y las ideas religiosas por el mal. Al igual que en otras regiones de América, estos objetos fueron reinterpretados como ídolos del diablo y por tanto fueron sistemáticamente destruidos, exorcizados, fundados y confiscados a sus dueños. Entonces, de ahí que la pintura rupestre pues, hubiera sido más difícil de confiscar o exorcizar. A falta de grandes construcciones arquitectónicas que comprobaran la existencia de una gran civilización, algo que sí se podía encontrar en territorios como el Virreinato de Nueva España o del Perú, la prueba material del pasado, la prueba de que aquí había habido civilizaciones en la Nueva Granada, se le adjudicó tanto a las piezas de oro, a las piezas cerámicas como las que se encuentran aquí en el Musa y a la pintura rupestre. Esta última, al ser hecha a gran escala, al aire libre y en lugares de difícil acceso, demostraba la capacidad de las poblaciones de dejar una huella de grandeza. Ahora bien, esta historia se enfocó en engrandecer únicamente la cultura material de los muiscas
como aquella que representaba los máximos avances en técnica, tecnología, material y lenguaje. Para los pensadores del 19, tanto extranjeros como locales, los muiscas habían demostrado sofisticación y desarrollo como habitantes de las tierras altas, lugar donde el clima y la naturaleza permitían una vida salubre y productiva. La pintura rupestre representó la capacidad de estos grupos de comunicarse, de trabajar con pigmentos y materiales duraderos en el tiempo, de proyectar sus cosmologías y vivencias en un lenguaje que, además, era puesto sobre grandes superficies bajo abrigos rocosos, dando lugar a siglos de comunicación al que se le dio el nombre de antigüedades prehispánicas. No eran construcciones humanas, pero sí demostraban edad geológica y una cultura material lo suficientemente estable y sofisticada hecha por unos grupos intelectualmente avanzados. Ya Humboldt, a quien, como les comenté, voy a volver más adelante, en uno de los primeros textos que publicó a su regreso a París, Las vistas pintorescas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América, escribió que los únicos pueblos americanos en los que encontramos obras notables son los pueblos de la montaña, aislados en la región de las nubes, encaramados en las mesetas más elevadas del mundo y rodeados de volcanes cuyos cráteres son vecinos de los hielos perpetuos. Estos pueblos no parecen admirar, en la soledad de estos desiertos, otra cosa que lo que excita la imaginación por la enormidad de las masas. Las obras que han creado llevan el sello de la salvaje naturaleza de las cordilleras. Es a partir de aquí que encontramos entonces una estrecha relación entre antigüedades prehispánicas, paisaje, la idea de civilización, lo visual, la presencia de un observador y la asociación de la naturaleza americana con atributos de lo monumental. En otros lugares de la futura América Latina, la existencia de vestigios arquitectónicos construidos ya apelaba a la estética europea de las ruinas. Producto de esto fueron las publicaciones, como las de los exploradores y dibujantes Stevens y Catherwood, norteamericano e inglés respectivamente, exploradores de las ruinas de Copán y de Chichén Itzá y promotores del estudio de la civilización maya, o el álbum Antigüedades Peruanas, que ven a mano derecha, del diplomático Mariano Eduardo de Rivero y el naturalista austriaco Juan Diego de Tschudi. La fascinación con las ruinas, que inicialmente había sido un producto del humanismo del Renacimiento, rescataba los vestigios de la antigüedad clásica greco-romana por medio de dibujos, pinturas y nuevas construcciones modernas. Se convirtió en una manera de sentir y de pensar la relación del hombre moderno con su existencia. Los edificios del pasado, que han sobrevivido las vicisitudes del tiempo y de la historia, recordaban la eterna lucha filosófica y material entre el hombre y la naturaleza. La supervivencia de edificios construidos por seres del pasado que llegaban hasta el presente en forma de ruina ejemplificaban la dualidad existencial entre cuerpo y espíritu, construcción y destrucción, idea y materialización, entre otras. Quien mejor explica este fenómeno es Georg Simmel en su breve ensayo Las ruinas, cuando dice que el encanto de una ruina radica en que la obra del hombre se nos aparece como si fuera un producto de la naturaleza. Las mismas fuerzas que por erosión, intemperie, hundimientos o acción de la vegetación le han dado forma a las montañas se manifiestan en las ruinas. La poética de las ruinas, una epidemia estética que atravesó la cultura humanística europea entre los siglos XV y XIX, se fue transformando en una filosofía sobre el pasado, una manera de encontrar sentido a la vida y al devenir de la historia, incluso una manera de pensar la continuidad de la cultura clásica en el mundo cristiano. Durante los siglos XVII y XVIII se vio representada por dibujos que hacían los viajeros del Grand Tour a Italia, por ejemplo, y por las pinturas de artistas italianos que apelaban a este gusto estético y vendían como souvenirs a los jóvenes viajeros de la aristocracia inglesa. A partir del romanticismo de las últimas décadas del siglo XVIII, como vamos viendo aquí en estos varios ejemplos, en Alemania y en el Reino Unido, los edificios arruinados dejaron de ser los edificios del mundo pagano y se convirtieron en ser ruinas de construcciones medievales que habían sido abandonadas en el siglo XVI. En Alemania durante los procesos de las reformas protestantes y en Inglaterra con la ruptura del rey Enrique VIII con la Iglesia de Roma, convirtiéndose él en jefe máximo de la Iglesia anglicana.
Las ruinas de monasterios y de abadías fueron para la modernidad tardía símbolos de una espiritualidad perdida en medio de la llegada de la revolución industrial, una especie de nostalgia de la desconexión con la naturaleza y de las grandes migraciones a las ciudades. Este culto registraba edificios del pasado como prueba material de la supervivencia de civilizaciones únicas y justificaba la historia del registro y de los saqueos, por ejemplo, durante la invasión de Napoleón a Egipto en 1799, que también se aprovechó de la aparición de la fotografía en Francia durante la misión heliográfica en la década de 1850. Esta especie de moda poética, visual y literaria migró hacia el Atlántico en forma de libros, en forma de libros, láminas y conversaciones. Tal vez el vínculo más reconocido es el viaje del geógrafo y naturalista prusiano Alexander von Humboldt a América y la posterior publicación de sus hallazgos e ideas provenientes de la Ilustración que se sumaron a ideas americanas que ya se estaban desarrollando con Mutis y con el sabio Caldas. Además de las teorías sobre el clima de las tierras altas como ideales para el desarrollo de los pueblos civilizados, el antropólogo Karl Langebeck nos cuenta que Humboldt, en su ensayo político sobre el Reino de Nueva España, que escribió en 1808, Humboldt sostuvo que era imposible juzgar el pasado prehispánico por el actual estado de estolidez y de miseria de los indígenas. En cambio, habría que consultar las pinturas jeroglíficas, las construcciones de piedra labrada y las obras de escultura que se han conservado hasta nuestros días y que, si bien atestiguan la infancia de las artes, ofrecen analogías muy singulares con muchos monumentos de los pueblos más civilizados. Entre las 69 láminas que componen los grabados de vistas de las cordilleras, Humboldt incluyó grandes formaciones montañosas, lugares geológicamente únicos, paisajes importantes para la mitología indígena y jeroglíficos copiados de códices que él había encontrado en bibliotecas europeas. En el caso de las 8 láminas de la Nueva Granada, no hay ninguna lámina de pintura rupestre. Sin embargo, Humboldt posiciona en esas láminas lugares históricos de la cosmografía muisca, como son la laguna de Guatavita o el Salto de Tequendama, en un esquema de preservación de la historia civilizada de los pueblos que antecedieron a las colonias. A eso le suma el calendario lunar, que vemos aquí en la segunda diapositiva en la parte de abajo, el calendario lunar de los indios muiscas y las que encuentran a mano derecha, aquí, la cabeza grabada en piedra dura por los indios muiscas y brazalete de obsidiana. La producción artística de la primera mitad del siglo XIX a nivel de paisaje fue poca y por esa razón la historia del arte se ha apoyado en la producción menor de viajeros franceses, ingleses, estadounidenses que llegaron a la Nueva Granada con fines comerciales, militares, diplomáticos y mineros. Tanto los británicos como los norteamericanos fueron quienes mayor interés tuvieron en anotar el entorno natural durante sus expediciones, tanto de llegada desde la costa hasta Bogotá como los alrededores de la sabana. Por ejemplo, artistas locales como José María Espinosa, aquí a mano izquierda, y Manuel María Paz, dieron continuidad a la representación de esos lugares ya considerados emblemáticos de la geografía andina, e inevitablemente la influencia de los textos de Humboldt, que eran los bestsellers de la época, dirigieron a personajes como Charles Stuart Cochrane, Titian Ramsay Peale, norteamericano, Edward Walhouse Mark, diplomático británico, y el pintor Frederick Edwin Church, americano también, entre otros, a dar continuidad a lo que se convirtió en una tradición paisajística importada. Todos con ejemplos distintos, por ejemplo, del Salto de Tequendama. Así se enaltecían lugares canónicos que ya tenían aval previo por su rol simbólico, lo que le daba validez a la historia geológica y prehispánica que las élites, tanto criollas como republicanas, fueron convirtiendo en parte del discurso letrado de formación nacional después de los procesos de independencia. Y aquí, pues esta línea del tiempo, que es más un recurso didáctico que cualquier cosa, muestra que ya desde los años 40, autores colombianos como Manuel Vélez Barrientos, Joaquín Acosta, Ezequiel Uricoechea y más adelante Liborio Cerda, le dieron lugar a la historia de ese pasado material, llamándolo continuamente en sus publicaciones, que además se publicaban en París, eran publicaciones para el extranjero, no internas, antigüedades neogranadinas de forma genérica, lo que permitía publicar en Europa estudios sobre la importancia del lenguaje de los chibchas y los objetos rescatados como parte de ese legado.
Todo era un tema de validación por fuera a nivel internacional. Claro, el episodio de nuestra historia que mejor conocemos y que se vincula a ese proceso fundacional es la Comisión Corográfica de la década de 1850. Como proyecto cartográfico oficial de los gobiernos liberales de Tomás Cipriano de Mosquera y José Lairo López, este inventario nacional, dirigido por Agustín Codazzi, buscaba valorizar las regiones como parte de la justificación de un proyecto federal. La búsqueda de valor en las provincias, sus gentes, sus recursos y sus paisajes enarbolaba la bandera del positivismo, donde la ciencia y el conocimiento se pondrían a trabajar para el progreso del país. Con sus 4 aspectos principales, el aspecto geográfico de la comisión, el literario, el gráfico y el botánico, la urgencia de reconstruir una identidad política lideró una empresa que, si bien ha sido muy estudiada, aún nos sigue dando material a partir del cual analizar los procesos de conocimiento histórico de Colombia. La comisión estaba construida con una extraña mezcla de utilitarismo y romanticismo, donde los datos científicos y etnográficos se mezclaban con las costumbres, los paisajes y las curiosidades de los pueblos. La república que estaba en gestación necesitaba de un pasado digno de memoria, para lo cual los vestigios de un pasado indígena elaboraban narrativas sobre unas raíces que eran básicamente el producto de 2 pasados civilizados, el indígena, el aspecto civilizado de lo indígena y el aspecto civilizado de lo español. Sin embargo, y como es evidente en las acuarelas de este proyecto, que se pueden ver aquí, en el proceso de representación, de hacer imágenes de estos objetos, se valoraba un pasado perdido, sin indígenas y con curiosidades, vasijas, múcuras, ídolos, todos sacados de contexto y presentados arbitrariamente como emblemas simbólicos. Aquí no hay ninguna información en la lámina que diga nada sobre los objetos, ni dónde fueron encontrados, ni a quién pertenecían, ni cómo se utilizaban. Entonces, el género del paisaje, que no tenía mayor salida aquí en los talleres artísticos o los tímidos círculos del arte, a su vez estaba ensombrecido por el género del retrato, que fue el género predilecto de la nueva república, materializado como miniaturas o lienzos de mediano formato. El paisaje encontró su nicho en la narración histórica del pasado y en medios y soportes menores como fueron la acuarela, el lápiz y el papel. La historia, entonces, fue representada en relación con el paisaje en una de 2 modalidades, como se puede ver aquí. A mano izquierda, el arte rupestre como el mítico pasado de una presencia indígena. Aquí hubo unas civilizaciones que pesar, se extinguieron, pero pues nos quedó esto. O a mano derecha, paisajes donde hubieran tenido lugar los hitos de la historia nacional, como el caso de la piedra tallada de Gámez a mano izquierda o la vista del terreno en donde se dio la acción de Boyacá, la que le dio la libertad al país. Las 2 láminas que fueron hechas por Carmelo Fernández en 1851 tras su paso por Boyacá en el primer recorrido de la comisión. En la primera, mano izquierda, Fernández muestra la presencia de la piedra pintada, centrándola como protagonista de la imagen. Su estructura piramidal sirve para hacer una composición triangular interesante, donde la superficie plana de la piedra tallada, no pintada, cumple el papel de ser una imagen fija, pero abierta a interpretación para los caminantes que se detienen a observarla. En la parte inferior de la acuarela, debajo del margen, Carmelo Fernández escribió: esta roca desprendida de los cerros quedó por su parte lisa, volteada hacia la rotura de la cordillera que servía de dique al extenso lago de Sogamoso. La gran masa de agua que de repente debió precipitarse como un diluvio hacia la parte baja por donde hoy corre el Chicamocha, produjo sin duda una gran catástrofe, y esta es la que parece han querido pintar los indios y han querido los indios perpetuar por medio de los grabados que representa esta piedra. O sea, hay una interpretación de que lo que hicieron los indios fue grabar el episodio natural. Al no poder comprender el significado real de los jeroglíficos grabados, se le adjudicaba a la manifestación artística de los indios la capacidad de ser evidencia de un acontecimiento de alto impacto, que además comprobaba la supervivencia de la civilización. ¿Qué otra cosa, sino el relato de la historia del paisaje, podría haber quedado manifestado en esta superficie? Es interesante en ese sentido encontrar que aquel episodio es tan drástico a nivel de accidente natural o de episodio natural que se compara con el diluvio y sus implicaciones religiosas, que además se presume la necesidad de los antiguos habitantes de la región de impactar la roca con aquella historia. Adicionalmente, al dibujarla como una superficie hecha para ser contemplada,
se enfatiza su visualidad, es una superficie hecha para ser mirada, y el rol que cumplen los espectadores del lugar como testigos de la historia y de la permanencia. Detallando la imagen, es a estos hombres, neutralmente, aparentemente campesinos errantes, como sin mucha identidad, que reflejan aquella historia de mestizaje que ahora define al país, porque ni son viajeros blancos, ni son indígenas, a quienes interesa tumbarse en el suelo o apoyarse en su palo de caminar para mirar o leer cuidadosamente la crónica del suceso. El perrito que los acompaña no parece tener mayor interés en ese pasado. Le da lo mismo. Encontramos el mismo tipo de actitud en la lámina a mano derecha del paisaje de la batalla del puente de Boyacá. El título de vista del lugar donde, vista del terreno en donde se dio la acción de Boyacá, la que le dio la libertad al país, evidencia el rol de mirar el paisaje. El teórico español Javier Maderuelo dice que paisaje, según el diccionario de la Real Academia Española, en su 21ª edición, se define como la extensión de terreno que se ve desde un sitio. Por tanto, la idea de paisaje no se encuentra tanto en el objeto que se contempla como en la mirada de quien contempla. El paisaje es una construcción cultural. No es lo que está delante, sino lo que se ve. Pero la mirada requiere, a su vez, un adiestramiento para contemplar. Lo que se ve requiere de un aprender a mirar para distinguir las diferencias. Requiere una escuela de la mirada en la que poder aprender a distinguir los aspectos característicos y estructurales prescindiendo de los accesorios. A diferencia de la corta distancia que separa la piedra de Gámeza de sus espectadores, en esta lámina se incluye el lugar de la famosa batalla como paisaje y recuerdo. Esta no es una lámina de género histórico, no muestra la batalla, no muestra a los soldados, no muestra a Bolívar cercando a los realistas aprovechando su conocimiento geográfico. No es el momento histórico lo que queda registrada, es el lugar, el paraje, el sitio que puede ser contemplado una y otra vez, como hacen los turistas hoy en día, para rememorar el día que el país triunfó sobre su yugo colonial. Para validar el evento, la lámina es enmarcada en el primer plano por dos soldados que observan el emplazamiento y conversan, oficializando así el episodio militar. En el plano medio, dos caminantes, aquí, en el plano medio, dos caminantes anónimos cruzan el emblemático puente, conectando literal y metafóricamente al pasado con el presente. Los vestigios del pasado prehispánico son puestos en equivalencia con los hitos de la historia moderna de la República. Son eslabones que se aprovechan para indiscriminadamente hilar paso a paso un sentido cronológico que, sin reconocer unos tiempos previos a la conquista, plantean la existencia material de las culturas indígenas como una página más de los libros de historia. La metodología descrita anteriormente con relación a la piedra de Gámeza se repitió en varias de las láminas que se hicieron durante la comisión coreográfica, especialmente en los casos de los dibujos de Carmelo Fernández y de Manuel María Paz. La inscripción que tiene la lámina Piedra Pintada de Saboyá, en la provincia de Vélez, dice debajo: parece que los indios quisieran conmemorar, con los signos que se ven pintados en esta piedra, el desagüe del gran lago de Fuquene, que dejó en seco una parte de aquel, quedando solo el pequeño que existe hoy. Esta piedra está volteada hacia el punto por donde salieron las aguas que fueron a formar el río Suárez. El cataclismo natural se convierte en relato y su prueba se encuentra en la materialización tangible de la historia por medio de pigmentos sobre la superficie de la piedra. El paisaje alrededor de la presencia geológica se vuelve superfluo, casi no aparece, y la piedra pintada casi parece la pared de un museo por donde los habitantes de este país mestizo pueden pasar y ver su historia, o simplemente la piedra hace parte de la historia de estos mestizos en el presente. La comisión tuvo también un reconocido legado literario, primero de la mano de Manuel Ancísar en su Peregrinación de Alfa, texto que fue escrito sobre la marcha y publicado por entregas en el periódico El Neogranadino, entre el 21 de mayo de 1850 y el 21 de diciembre de 1851, y más adelante los textos del futuro presidente Santiago Pérez Manosalva. En 1853 los textos de Ancísar se publicaron en forma de libro como en la imprenta Echeverría Hermanos. Obviamente una de las maravillas de este texto es poder leer los relatos al tiempo que uno va mirando las láminas. Los hallazgos suelen ser interesantes, pues la pugna decimonónica entre el valor del texto y el de la ilustración se hacen evidentes. La posibilidad descriptiva para un proyecto como la comisión salía a relucir más en el aspecto literario que en el artístico.
Fernández hace una larga descripción de la geografía, los habitantes, la piedra y los jeroglíficos que les voy a leer aquí. Poco más de 2 leguas al norte de Chiquinquirá se halla situado Saboyá, cabeza del distrito de este nombre y último del cantón, con 3.500 habitantes sanos, robustos y vividores, pero harto decidiosos, pues morando sobre el suelo fértil de la planicie y en fácil comunicación con los demás pueblos, viven sumergidos en la pobreza. La elegante iglesia y hermosa casa cural es lo único que hay notable en Saboyá. El reducido pueblo duerme en el sueño de la inercia y cuando pasamos por él, ni el cura, ni el alcalde, ni el juez estaban allí. Tan solo el maestro de escuela estaba en una humilde casita rodeado de 20 niños pobremente vestidos y sentados en tablas, colocados sobre montones de adobes, sin útiles para el aprendizaje y acaso sin esperanzas de aprender nada en fuerza de semejante abandono. Cerca del pueblo y hacia el norte existe un monumento indígena bien raro y curioso, por cierto que hoy llaman Piedra Pintada. Consiste en una gran roca de grés de 6 varas de altura, 7 de largo y 4 de espesor, desde el frente a la espalda, de figura irregular, excepto el frente o el lado que mira al noreste, el cual presenta un plano vertical tallado por mano de hombre. Este plano está cubierto de jeroglíficos pintados como a pincel con tinta morada indeleble que desde el principio penetró y llenó los poros de la roca. Parte de estos jeroglíficos han desaparecido bajo manchones de musgo menudo, que no lo vemos en la lámina, y muy tenaz, parte a causa de la barbarie de gentes neciamente codiciosas que han juzgado ser aquello una señal de tesoros ocultos, y arrastrados por la sed brutal de las riquezas, han despedazado lo alto de la roca, eso sí se ve, haciendo volar con pólvora algunos fragmentos que yacen regados en derredor. Las figuras visibles forman 2 grupos distintos. El de la derecha del espectador es un conjunto de rayas verticales angulosas interrumpidas por losanges aislados o en contacto unos debajo de otros, siempre manifestando el número 3, número que se repite con afectación encima y debajo del grupo, mediante rayitas pintadas de 3 en 3, ora verticales, ora diagonales. El grupo de la izquierda, más copioso que el anterior, se compone de escaleras con 6 escalones, grecas con 6 lados verticales, muchas rayitas pintadas de 6 en 6, la figura de una mano derecha abierta y marcada la palma con 6 líneas verticales y otras tantas horizontales, y la figura imperfecta de una rana con rabo, emblema que se valían los chibchas para representar las aguas abundantes. Debajo de todo esto se ve una línea ondulante horizontal cuyos senos se repiten el número 6 característico de este grupo de jeroglíficos. La roca reposa sobre otra mayor soterrada, visible por haber excavado en torno los codiciosos una zanja, sin duda para buscar la entrada de alguna cueva imaginaria que no puede haberla en terreno como aquel, formado de cisto arcilloso mezclado con arena y greda. Que estas figuras sean jeroglíficos con significación histórica me lo han hecho creer 2 circunstancias bien notables. La primera es la certeza tradicional que se tiene de haber sido muy extensa la laguna de Fúquene, certeza enrobustecida por observaciones geológicas bien obvias sobre la constitución del suelo de la llanura y la configuración y accidentes de las serranías laterales que aún conservan evidentes señales de haber servido de barrera a un vasto lago. La otra circunstancia, en mi concepto decisiva, es la de hallarse orientada la roca mirando hacia la violenta rotura de la serranía que corre este-oeste, término norte de la gran planicie, por la cual rotura se precipitaron las aguas del hasta allí silencioso río de Simijaca, corriendo con el nombre de Suárez hasta Puente Nacional. Por otra parte, Saboyá está situada a 2.801 metros de altura sobre el nivel del mar y la Piedra Pintada a 2.845 metros. Y como el boquerón de Tierra Negra, límite y barrera del antiguo Gran Lago por la parte sur, mide 2.868 metros de altura, es evidente que Saboyá y sus cercanías nunca estuvieron sumergidas y que sus moradores pudieron presenciar el cataclismo conmemorado por la Piedra Pintada, tan súbito y espantoso que debió impresionarles de una manera extraordinaria. La leyenda contenida en los jeroglíficos nadie podrá descifrarla. El monumento es único en su especie y la devastadora conquista envolvió en la ruina general tradiciones, anales, lenguaje, escritura y cuanto nos serviría en estos tiempos para restablecer las pérdidas crónicas de los chibchas. Entonces, ahí un poquito largo, pero me parecía importante mostrarles cómo describía Manuel Ancísar, cómo es el equivalente en la descripción literaria a esta lámina. Llama la atención que si bien algunos de los elementos descritos por Ancísar se ven en el dibujo de Carmelo Fernández, la descripción del paisaje se queda corta en la imagen y tienen más vigencia los espectadores que la ubicación geográfica del monumento o incluso la espacialidad y perspectiva atmosférica a lo lejos.
En todo caso, el rol narrativo que asignan Císar, cual conocedor del siglo XVIII, da continuidad a la necesidad de tallar sobre piedra la interpretación del episodio natural, dotando así a los indígenas de voluntad de análisis y reflexión sobre una línea del tiempo histórico compartida. Este discurso, por medio del cual el poder mirar e interpretar pinturas antiguas hará parte de toda una identidad que funda la nación, erróneamente, sobre un único relato dominado por las élites ilustradas. La metodología que ya les mostré se repite una y otra vez en varias de las láminas de Fernández. La presencia de un espectador frente al monumento siempre está quien observa, es lo que Beatriz González ha llamado contemplar el contemplar. Es lo que une geología con historia. Es el hecho de ver, observar e interpretar lo que ubica estas piedras en el pasado de todos los integrantes de la nación. Por esto, siempre están presentes la o las figuras observadoras que permiten al dibujante mostrar escala y magnificencia. Quien mira se deslumbra con estos vestigios y tiene que sentirlos como propios para poder hacer parte de la historia colectiva y no quedar fuera de ella. Evidencia de esto es el capítulo Expedición a la montaña de la novela Manuela, escrita en 1856 por Eugenio Díaz Castro y publicada inicialmente en 1858 por entregas en el periódico El Mosaico, del que les voy a leer este pequeño fragmento. Habiendo aceptado el convite que le hizo el señor cura de ir juntos a unas expediciones por los alrededores, se fijó como artículo primero del programa un viaje a la montaña. El plan del viaje había sido estudiado y presentado por el cura y el fiambre había sido aderezado por Manuela. El vaquiano era Ñor Elías, el famoso cazador de osos y cafuches, quien conocía todos los montes como las palmas de sus manos. El traje de este era un pantalón muy raído, en lugar de camisa tenía una camiseta pequeña, un sombrero redondo que casi ni ala mostraba y unos zamarros que apenas bajaban a la rodilla. Al costado le colgaba un carriel mugriento que él mismo llamaba chuspa, en el cual cargaba tabaco y el recado de candela, agujas y una navaja pequeña. A la entrada del bosque visitó don Demóstenes, que es el señor el amo que va caminando adelante, unas piedras con pinturas de los antiguos panches. Estaban en parte cubiertas por helechos y otras plantas, pero el vaquiano las despejó con su cuchillo de monte. Aparecían allí unos círculos y unas figuras espirales, unos cuadrados y unas manos al parecer estampadas, todo trabajado como a punta de pico. Un remedo de la pintura de una mujer, fíjense que ya están empezando a tratar de interpretar, el remedo de una pintura de una mujer aparecía en una faz de la piedra y en una especie de cruz con los extremos de los brazos vueltos hacia arriba. Era majestuoso el sitio, tanto por lo presente como por lo pasado. El silencio de los bosques, la presencia de don Demóstenes, de José y de Ayacucho, aquellas pinturas antiguas, adoratorios tal vez de una nación guerrera y populosa, todo era para meditar, para llenarse por lo menos de una imprescindible melancolía. José, le dijo en fin don Demóstenes a su criado, ¿tú sabes qué es esto? Le estaba mostrando la piedra. Sí, mi amo, son pinturas de los antiguos. ¿Y esos quiénes eran? No sé, mi amo. ¿No? ¿Tú no sabes que esos son tus abuelos? ¿Que son tus mayores despojados de su libertad y de sus tierras por unos filibusteros de tantos? ¿Y tú no sabes que otros filibusteros modernos coronarán la obra, defraudándolos con viciosas reparticiones, y que otros, negándoles la saludable tutela de la ley que los daba por ineptos en los negocios, los acabaron de despojar con la ley en la mano? Sí, mi amo, yo vendí mi derecho de tierra sin saber lo que vendía. Pues bien, José, estos monumentos son los adoratorios sagrados de tus abuelos, que adoraban al sol. Sabrás que nosotros hemos dicho que habría sido mejor no haberles cambiado a los indios sus inocentes ritos, y las cosas se dicen porque se sienten. Ven acá, arrodíllate y adora al sol. Sí, mi amo, dijo el indígena, y se puso de rodillas en el suelo mirando la piedra de frente. Di una oración ferviente que nazca del fondo de tu corazón, por la señal de la Santa Cruz. Eso no es para nuestro caso, no seas tan bruto. Dios te salve María, menos hombre. Yo te voy a ir diciendo y tú repites la oración. Sí, mi ama. Oh sol que concedéis vuestra soberana luz, tu soberana luz, igualmente al blanco que al negro y que al indio, y lo mismo al cristiano que al mahometano, cristiano, recibido hoy el más ferviente voto de adoración que os tributa José Fitatá, que disfruta José Fitatá.
Ahora, continuó don Demóstenes, levántate, José, coge unas flores de siempreviva y bótalas al pie de la piedra en ofrenda a los manes de Nenqueteba, de Tisquesusha y de Quemuchatocha. Sí, mi amo. Los únicos concurrentes a esta ceremonia, fuera del neófito y del catequista, eran Ño Elías y el venerable Ayacucho, incompetentes, por cierto, para juzgar de las ventajas que sacarían los indios de separarse del catolicismo. Luego que observó don Demóstenes las labores y copió algunas en su cartera, hizo los dibujos, se internaron en la inmensa selva, llevando Ñor Elías siempre la vanguardia, José y don Demóstenes el centro y Ayacucho la retaguardia. Entonces la idea es que había que lograrse identificar, ¿no?, como con un pasado que era totalmente abstracto. El romanticismo de una sola identidad y de una unidad nacional aprovechó la noción importada de monumento y de antigüedad para encontrar en aquellas imágenes abstractas un hilo conductor que uniera historias perdidas y fragmentadas, sin importar que eso implicaba borrar las historias de otros, reconocer los procesos bárbaros y violentos, tanto de conquista como de colonia. Los símbolos, como ya dije anteriormente, se volvían aleatorios y pretendían reunir bajo una sola identidad simbólica la historia de todo el país. Además de los dibujantes de la comisión, artistas y viajeros, colombianos y extranjeros, dieron continuidad a esta forma de fijar los episodios en un pasado sin cronología sobre el papel, como lo habían hecho los antepasados sobre la piedra. El artista Manuel Doroteo Carvajal Marulanda nació en el Valle de la Ceja, Antioquia, en 1819, unos meses antes del triunfo de Boyacá, y siendo aún pequeño se mudó con su familia a Bogotá. Gran dibujante, estudió con José Manuel Grot y dedicó parte de su vida a la enseñanza. En 1835, cuando Carvajal tenía 16 años, su hermana Timotea se casó con el político y militar liberal, el general José María Obando, hecho que tuvo importantes efectos sobre la vida del joven artista, ya que 7 años después, cuando Obando inició su exilio hacia Sudamérica, tras haber sido derrotado en la Guerra de los Supremos, Timotea, Manuel Doroteo y su padre lo acompañaron, al Perú primero y luego a Chile. Fue en La Serena, en Chile, donde la familia abrió un colegio y donde Timotea y él se dedicaron a la docencia. En el 46 regresaron a Lima y estando allí, Carvajal inició el que conocemos como su primer álbum. Después de varios episodios políticos que involucraron a Obando, en 1850 la familia regresó a Bogotá, donde Manuel Doroteo se casó con su sobrina, Margarita Quijano, hijo de su otra hermana, Andrea. En marzo del 51, Carvajal empezó a trabajar como fiel de la Casa de Moneda, donde instaló también su taller, que en 1862, más adelante, fue quemado por la guerrilla de Huasca. En 1853, el general Obando fue nombrado presidente de la República. Dentro de su vocación pedagógica, en el 59, Carvajal publicó un manual de dibujo, que ven aquí a mano izquierda, para jóvenes de ambos sexos aficionados al dibujo y artesanos, que Juan Luis Mejía Arango dice es el primer tratado de dibujo escrito en Colombia con fines pedagógicos y resume la amplia experiencia docente iniciada en los difíciles días del destierro y las constantes observaciones y ensayos que guardaba en sus cuadernos de notas. Luego de una vida de viajes, docencia, pintura y varios cargos públicos, Manuel Doroteo Carvajal murió en Bogotá en 1872. Con los 2 álbumes de Carvajal, que custodia el Instituto Cario Cuervo, se comprueba la calidad de dibujante que fue este artista. Las páginas contienen delicados paisajes, flores, frutas, animales, dibujos en trampantojo, retratos y episodios históricos como la toma de San Agustín en marzo del 62. Claramente un artista cuya identidad estuvo marcada tanto por la itinerancia como por la inestabilidad política. Para Carvajal, dibujar lo que veía y conmemorar lo que sucedía hizo parte de sus temas predilectos. Registrar, dejar anotado, recordar, no solamente era algo que se hacía sobre el papel en sus bitácoras personales, sino que en sus composiciones entendía el rol del registro sobre la piedra. Por ejemplo, vemos en la imagen del medio un pequeño boceto conmemorativo que hizo en su cuaderno cuando a los pocos días de llegar a Chile se enteró del fallecimiento en Santa Fe de su madre, Lucía Marulanda Londoño de Carvajal. En la imagen a la derecha, Carvajal dibujó un retrato de su hermano Vicente Carvajal, quien murió en Quito poco tiempo después. El retrato de perfil se ubica entre el volcán Chimborazo al fondo y la piedra en el primer plano, donde Carvajal inscribió: murió en Quito, capital de la República del Ecuador, el 14 de octubre de 1843 a las 9 de la mañana. Evocación, recuerdo y memoria, compuestos de 3 elementos esenciales: paisaje, geología y escritura, haciendo eco de alguna forma a lo que Humboldt había iniciado y lo que la comisión fortaleció. Los monumentos de valor histórico, sean nacionales o personales, se registran sobre la piedra, en este caso sobre la piedra, sobre el papel,
y se ubican en un paisaje real o fantástico, que es el sustrato del acto mismo de dejar escrito sobre piedra. Si bien los álbumes de Carvajal tienen unas fechas de ejecución aproximadas, como buenos cuadernos de dibujo y de viaje, sus páginas continuaron siendo utilizadas tiempos después. No desperdició ni una hoja cuando se trataba de andar con un cuaderno bajo el brazo para capturar aquellos lugares que llamaron la atención del artista o que ya habían sido considerados emblemáticos en esta historia colectiva. Este es el caso de la hoja del álbum donde Carvajal hace dos vistas diferentes de las famosas piedras del Tunjo en el municipio de Facatativá. Reconocido sitio que reunía una cantidad importante de pintura rupestre, su valor para los muiscas radicaba no solo como lugar de paso, sino por ser el sitio donde en 1537 los españoles habían matado al Zipa Tisquesusa. Ya en el año 1870, cerca pues, a esta fecha en la que Manuel Doroteo hace los dibujos, estas rocas eran leídas en el contexto de un paisaje simbólico que se podía utilizar para volver a contar la historia de las civilizaciones pasadas y comprobar el valor de esas raíces civilizadas. Estas piedras fueron apropiadas como lugar de ceremonia con nuevos propósitos por parte de viajeros, historiadores y diplomáticos. Cuando Manuel Doroteo Carvajal se paseó por lo que sería el hoy Parque Arqueológico, se detuvo frente a los grandes abrigos rocosos que vemos aquí y los anotó. Curiosamente, en el de la parte superior de la página incluyó a un pequeño hombre que, recordando la metodología descrita anteriormente, dota de sentido a esa historia en la que el dibujante conscientemente se quiso inscribir. En el dibujo inferior, el testigo de paso del tiempo y a su vez de la permanencia de la roca y sus dibujos es una vaca solitaria. Citando a Juan Luis Mejía una vez más, él concluye que el libro que él escribe, Manuel D. Carvajal Marulanda, la pintura como autobiografía, dice: la gran mayoría de apuntes del álbum de Manuel D. Carvajal corresponde a paisajes o escenas campestres, pero no conocemos ninguno trasladado al óleo. Bien tomados del ideal o de la realidad, los apuntes se quedan en eso, en bocetos o en recuerdos de viaje, lo que demuestra que el paisaje no adquiriría aún categoría independiente, no lograba ser un género pictórico como el del retrato o la pintura religiosa. Esos pequeños paisajes, esas escenas campestres, están emparentadas con los cuadernos de apuntes de pintores viajeros como Joseph Brown, Edward Walhouse Mark, o pintores coreógrafos como Carmelo Fernández o Manuel María Paz. En ese sentido, me gusta pensar que en este otro dibujo del cuaderno de Manuel Doroteo se cristaliza el ánimo de Carvajal por detenerse a mirar con las manos entre los bolsillos. Me gusta pensar que es un boceto que en el ejercicio de la historia del dibujo en Colombia del 19 resume el espíritu de la itinerancia, con cuaderno y acuarelas bajo el brazo. Quiero atreverme a decir que este es un dibujo autobiográfico donde Carvajal se para en el filo de una ruina imposible, quién sabe si queriendo emular el espíritu romántico del alemán Caspar David Friedrich, también pintor de ruinas, con una conciencia sobre el tiempo que ya pasó y que se refleja en las ruinas sobre las que se para, pero también una conciencia del rol del artista como artífice de la escritura de la historia. Existen otros ejemplos de esta relación de paisaje, arte rupestre y escritura de la historia que nos permiten ir atando más cabos. Por cuestiones de tiempo quiero ir terminando mostrando la continuidad que algunos de los ejemplos vistos tuvieron en aquella repetición de la historia como una imagen fija, inamovible, que al principio es elegida aleatoriamente para dar sentido a una manera de narrar, pero que luego es en la repetición donde adquiere fuerza y permanencia. Las láminas de la Comisión Coreográfica se convirtieron a lo largo del siglo XIX y aún después del XX y del XXI en referentes de una forma de contar país. Codazzi, ideador de este proyecto, no quedó del todo satisfecho con el resultado del aspecto ilustrativo de la empresa. En todo caso, las láminas ingresaron a la Biblioteca Nacional y fueron referente para otros. En esta diapositiva vemos que la piedra errática de las cercanías de Pandi, de Carmelo Fernández, fue copiada por el dramaturgo y escritor español José María Gutiérrez de Alba en sus diarios de viaje, Impresiones de un viaje a América, del cual completó 12 volúmenes. En el número 6, titulado Curiosidades Arqueológicas de Colombia, Gutiérrez visitó el lugar e hizo su propia versión, similar en composición a la de Fernández. Una diferencia clave del dibujo de Gutiérrez, que está en el medio, es que este incluye a un segundo espectador. Aquí hay uno y aquí está el otro. Y da mucho más protagonismo al acto de mirar por parte de los dos curiosos. Sabemos que, siendo lugar tradicional de turismo, el viajero español visitó la piedra el 2 de mayo de 1871, casi coincidiendo con Manuel Doroteo Carvajal, y escribió lo siguiente en su diario.
Por la tarde visitamos las piedras más notables de los alrededores de la población, entre las cuales hay dos particularmente que conservan pinturas de los indígenas, hechas con la tinta roja e indeleble que usaban donde quiera que existan estas señales y que no pude menos de copiar por su misma importancia. 21 años después, y seguro sin saber de la existencia de los diarios del español, que hasta hace algunos años se conocieron y llegaron a las colecciones de la Biblioteca Luis Ángel Arango, el médico Liborio Cerda construyó otro álbum titulado El Álbum de Antigüedades Neogranadinas. Después de estudiar esta colección y sus 125 imágenes cuidadosamente, sigo pensando que la intención de Cerda era ilustrar, por medio de colecciones gráficas, una historia nacional que aprovechaba la conmemoración de los 400 años de la llegada de Colón a América en el contexto de la Exposición Histórico-Americana, una de las varias muestras que se organizaron en Europa y en Estados Unidos en 1892. Para esto, Cerda recopiló recortes de revistas y publicaciones, hizo dibujos originales y encargó otros, como es el caso de la copia a mano derecha de la piedra de Pandi de la Comisión, en este caso dibujada casi 40 años después por Lázaro María Girón, para ser parte de esta crónica visual que, marcada por el hispanismo y el ambiente político y conservador de la regeneración, Cerda narra empieza la historia de Colombia con los retratos de Colón y la reina Isabel y termina con recortes de jeroglíficos de arte rupestre de otras poblaciones a nivel mundial, tratando de inscribir a los muiscas en un discurso civilizado más amplio que el ámbito latinoamericano. En el álbum de Cerda hay 16 acuarelas identificables como copias hechas por Lázaro María Girón de los dibujos originales de la Comisión. La participación de Colombia en la Exposición Histórico-Americana de Madrid estableció una nueva postura de política internacional con la madre patria, así como también introdujo al país a los estudios de casos de civilizaciones antiguas, y por esto es que la organización del álbum resulta tan simpatizante con esa propuesta. El ejercicio comparativo de cómo unos lugares se convirtieron en referentes fundacionales, logrando establecer hitos arqueológicos por medio de los cuales contar la historia, nos llevarían a varias conferencias. Algunos ejemplos visuales, aquí brevemente, son la piedra pintada de Saboyá y la piedra con jeroglíficos cerca de Aipe de Fernández, reproducidos con diferencias evidentes por Gutiérrez de Alba 20 años después. Otro muy curioso son los 3 dibujos, se ven un poquito oscuros, pero los 3 dibujos que hizo José María Gutiérrez de Alba in situ el 29 de septiembre de 1871 en Facatativá al regreso de su viaje al Tolima. Es interesante que estos 3 dibujos no se encuentran en el álbum de antigüedades, sino en el de Maravillas Geológicas de Colombia, comprobando así el vínculo que yo he querido establecer aquí entre el casi indiscriminado uso de la noción de paisaje, de geología y de historia. Hasta aquí llega esta breve historia que hay que continuar hilando. Estoy segura que existen más actores, objetos, imágenes y documentos que permitirían poco a poco entender esta relación entre paisaje, rupestre e historia que se organiza a partir de una urgencia importada de los rezagos de nuestra historia colonial. Detallar sobre la superficie aparentemente sólida de la nación la búsqueda de sentido y pertenencia. Sobre todo, tratando de entender, en el siglo XIX, que Colombia pertenecía a una narrativa local, a una construcción nacional y a un relato global. Parte de la contradicción que visualmente hilamos aquí es entender lo que Clara Isabel Botero llamó el redescubrimiento del pasado prehispánico, que se aprovechó políticamente tanto por liberales como por conservadores, por extranjeros y por locales, por curiosos y por intelectuales, para establecer una urgencia de continuidad histórica tan característica de las actitudes occidentales decimonónicas, actitudes que aún hoy luchamos con entender, revisar y transformar. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.